Iglesias, que el Señor les bendiga en esta mañana. Mi nombre es Gloria Yari García, para los que no me conocen. Soy parte del hermoso grupo de jóvenes de esta iglesia. Y estamos aquí y vamos a hablar sobre un personaje. Una persona como tú y como yo, así, de carne y hueso, que aunque somos escogidos de Dios, como quiera sentimos, pecamos, fallamos, ¿verdad? Pero nos ponemos tristes por eso. El que me tocó a mí es un personaje muy peculiar. Era un hombre como tú y como yo, pero el milagro comenzó desde sus padres, porque su mamá era estéril. No había posibilidad alguna de que ella podía tener un hijo, pero como Dios es tan maravilloso, ante ella se le presentó un ángel y le dice que vas a concebir un hijo. ¡Qué maravilloso! Pero con la bendición vino instrucciones. Le dijo, no puedes comer cosas inmundas, no puedes beber vino, y así como otras cosas. La bendición era que este niño tenía un propósito, como tú y como yo tenemos un propósito, ¿verdad que sí? Eso lo sabemos, amén. Pues el propósito de este niño era salvar a Israel de las manos de los filisteos. Y el niño fue creciendo sabiendo que ese era su propósito, que él tenía que matar a los filisteos. Pero como todo hombre y como todos nosotros, falló. ¿Y cómo falló? Se enamoró de una mujer filistea, una mujer que era su enemigo, a la que él se supone que matara, ¿verdad que sí? Porque el propósito era que él matara a los filisteos. Pues él se enamoró de una hermosa joven filistea, que imagino que era espectacular. Solamente él vio de ella su apariencia, solamente fue una atracción física. No vemos que él piensa, wow, qué bondadosa es esta persona, o wow, qué espiritualidad tiene esa persona. No, él solamente se dejó llevar por lo que a simple vista se veía hermoso. Así que se distrajo del propósito de Dios. Amorosamente dale un codazo al que está a su lado y dígale, no te distraigas del propósito de Dios. No te distraigas, y mucho menos por algo que se ve lindo a tu pensar. Porque, iglesia, es imposible poner los ojos en uno mismo y a Dios al mismo tiempo. Los dos no pueden estar juntos, o es en ti mismo o es en Dios. Cuando este hombre le menciona a sus padres que se enamoró de una filistea, pues imagínense, su papá completamente preocupado, porque sabían que el propósito de él era salvar a Israel de los filisteos. Pues él se enamoró y los papás le preguntaron, mira, pero ¿acaso aquí no hay mujer que tú te puedas enamorar? No tiene, o sea, porque tiene que ser de tu enemigo. Pues a este hombre no le importó ni la opinión de sus padres, ni el propósito de Dios. Él le dio la espalda totalmente y se dejó llevar por lo que él a simple vista pensaba que era bonito. Por el desenfoque de este hombre, pues vinieron otras cosas. Él se casó con ella, se emborrachaba, hacía apuestas, era orgulloso, era codicioso. Y como era de esperarse, los filisteos van a donde su esposa y le ofrecen dinero para que él le dijera a ellos qué era lo que le hacía tan especial a él. Porque déjenme decirle que los que somos escogidos de Dios tenemos algo que nos distingue. Somos diferentes y todo el mundo quiere saber qué es aquello que nos distingue. Pues así mismo eran los filisteos con este hombre. Querían saber qué era aquello. Y no fue tan fácil. Después de mucha presión, fue que este hombre le dijo la verdad a ella, a su esposa. Fue día tras día como que convenciéndolo, como que yo te quiero, como que yo no te voy a fallar.
Y así, acomodando la situación para que le dijera la verdad. Y funcionó, porque las mujeres somos así. Nosotros logramos lo que queremos. Amén. Así que era como esperarse, ¿verdad? La esposa le entrega a los filisteos. A este hombre le cortan el pelo, le rapan la cabeza, le sacan los ojos. Y esta mujer obtiene lo que quiere. Obtiene su dinero. Pues obviamente lo llevaron a la cárcel. Ellos estaban haciendo fiesta, ellos estaban muy contentos. Imagínense, ustedes tienen a su enemigo en la cárcel. Ellos decían que hasta que fue su Dios que le dio la bendición de tener a su enemigo derrotado. Pero no es así, porque el que está con nosotros es mucho más grande que su Dios. Así que entonces, mientras ellos estaban en su gran fiesta, llamaron a este hombre y lo pusieron entre unas columnas de una casa. Solamente lo llamaron ¿para qué? Para burlarse de él, para tenerlo como juguete, para burlarse, para reírse y wow, te tengo derrotado, ya no eres tan especial como tú pensabas que eras. Pero Dios, aunque él estaba derrotado para los ojos de los hombres, Dios estuvo con él. Él clamó a Dios. En ese momento cuando él se sentía triste, él se sentía pecador, él se sentía, wow, usted imagínese, falló ante los ojos de Dios y se olvidó del propósito. Vemos en Jueces 17 que este hombre clamó a Jehová mientras estaba allí atado y le dice: oh Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios. Él solamente pedía una oportunidad. Él quería que Dios lo escuchara por última vez. En ese momento se acordó de su propósito. Él clamó para que a él no importara que él muriera. No, él quería cumplir su propósito de verdad. Pero, como les mencioné anteriormente, el que está con nosotros es mucho más grande. Así que vino el Espíritu del Señor usando el enojo de este hombre como ocasión para atacar a los filisteos. Porque en esa casa, como había fiesta, había un montón de personas. Estaban los principales. Es como si estuviera aquí el gobernador, estuviera Carmen Yulín, creo que es la de aquí. Y con ellos los representantes y la justa fiscal. Wow, perfecta ocasión, ¿verdad? Pues Dios usó eso. Y déjeme decirle que este hombre derrumbó las columnas de donde él estaba amarrado y causa la muerte de muchos, de un montón, más de lo que podemos imaginar. Causó hasta su propia muerte. Este hombre aclamó a Jehová en la parte más difícil de su vida. Él sabía su propósito, se distrajo, pero vemos cómo se arrepiente. ¿Cuántos aquí no nos hemos arrepentido de algo que hemos hecho? Nos sentimos que no servimos, nos sentimos que ya no podemos más. Pues en ese momento es que usted debe clamar al Señor, porque si le escuchó a Él, también te escuchará a ti. Y este hombre falleció, ¿verdad? Tuvo una equivocación que yo pienso que es la más primordial. Él creyó que podía jugar con el pecado sin tener consecuencias. Cuando
estamos en el pecado, nos apartamos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y vemos que este hombre prefirió el pecado y prefirió darle la espalda al Señor y a su propósito por el amor de una mujer, que finalmente fue lo que lo traicionó. Oye, Gloria Edith, eso está brutal. Pero, ¿quién es ese hombre? Bueno, se llama Sansón. ¿Sansón? Sansón. Ah, mira. Pues fíjate, el personaje que a mí me tocó tuvo muchos obstáculos también. Y de eso les voy a hablar hoy. En Mateo 4, 18 y 19 dice: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Me alegra saber que Jesús llamó a Pedro conociendo que no era un evangelista, ni un líder religioso, pero Jesús vio más allá. Él vio su corazón y vio su potencial. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, cuando lo conocemos y lo aceptamos, Él no nos pide que seamos perfectos. Él no nos pide que antes de aceptarlo seamos unos estudiosos de su palabra. Jesús nos dice con este ejemplo que Pedro, que Él es quien nos va a transformar y a capacitar en nuestro caminar. En este caminar hay muchos obstáculos. Por eso en momentos iremos rápido, en medio de victorias y grandes logros. En otros iremos más lentos, con lágrimas y problemas. Y en otros momentos nos asaltarán los temores, frustraciones y hasta las dudas. Pedro, que caminaba literalmente con el maestro, que se creía muy fuerte, tuvo miedo y huyó. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 14. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos, andando sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, me confundí, perdón. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. Mas Jesús dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús pudo dejar que Pedro se ahogara a causa de su temor y su duda. ¿Por qué no confió en él? Pero Jesús decidió perdonarlo, amarlo y mostrar su misericordia. Jesús volvió a mostrar estas características cuando no solo perdonó a Pedro por dudar, sino también por negarlo, y no solo una vez, sino 3 veces. Qué difícil sería perdonar a un amigo, un familiar, que escuchemos decir: yo no lo conozco, que está pasando por problemas, que está hasta a punto de morir. Eso no es mi problema. Eso sería sumamente difícil de perdonar. Pero Jesús no simplemente lo perdonó, lo amó y tuvo misericordia de Pedro, sino que cuando resucitó, siguió contando con Pedro, les recordó su llamado. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17, dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y al final del versículo 19, dice que Jesús le dijo a Pedro: sígueme. A eso nos llama el Señor en esta mañana, a amarle a Él, a buscar su presencia, a seguir de corazón, no importa cuán difícil sea este tiempo y en cuántas ocasiones le hayamos fallado. Él nos llama hoy a cuidar, acompañar, perdonar y curar a la gente de nuestro Puerto Rico que están, como dice la Biblia, como ovejas sin pastor, en medio de los temores, problemas, desesperanza, dudas, violencia y dolor. Wow, Daniel, vemos como estos personajes
tienen una lucha entre el bien y el mal. ¿A ti no te ha pasado eso? Como que, wow, ¿qué hago? ¿Hago lo, bien, lo bueno o hago lo malo? Claro, eso siempre está ahí. Ah, pues ¿sabes qué? Yo pienso que Shekina nos tiene que decir algo. Yo creo que sí. Vamos a escucharlo. Y sabe a dónde Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Ciertamente Dios tiene poder para vencer el mal. Fue lo que dramatizaron nuestras hermanas aquí. En esta mañana, el relato bíblico que yo vengo a traerles es muy distinto al que compartieron mis hermanos Daniel y Glory Delis. Voy a hablarle de Pablo, totalmente distinto, una persona conocedor de la palabra, perseguidor, ¿verdad?, de los cristianos,
asesinaba, apedreaba, golpeaba, maltrataba, ultrajaba. Cuando me hacen el acercamiento para que hable sobre Pablo, pues me chocó, hasta me negué, no quería hacerlo. En parte pues porque me pongo nerviosa, y además porque me confrontaba con mi vida pasada. No porque haya asesinado a nadie, pero el que me conoce pues sabe que antes pues era una persona no tan buena. Y pues eso me confrontaba con mi vida pasada. Y ver, ¿verdad?, cómo ¿verdad?, el Señor pone en el corazón de Idelis Marí que compartamos la palabra del mensaje, ¿verdad?, que llevaba Pablo. Les invito a que busquen en sus Biblias Hechos 9, versículos 3, y vamos a hacer unos saltos de los versículos para que comprendamos qué fue lo que pasó con Saulo, quien después cambió su nombre a Pablo. Hechos 9, versículo 3. Dice así la palabra: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Su deseo por perseguir a los cristianos era tan grande que él pidió a los sacerdotes, ¿verdad?, unos permisos, unas cartas, para ir a Damasco y buscar a toda mujer o hombre que defendiera su fe en Jesús. Pero lo que él no sabía era que en el camino lo estaban esperando. Dice así: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano, le llevaron a Damasco. Dios es tan soberano que, Pablo no estaba buscando a Jesús. Pablo iba a buscar a los que defendían su fe en Jesús. Y Dios es especialista en llamarnos de buena y no de tan buena manera. Eso va a depender de nuestra actitud. Y a mí me parece de verdad sorprendente, y es lo que quiero enfatizar en esta mañana, que cuando leía, decía que era como hora del mediodía, donde el sol estaba en su máxima expresión. Y aún así, el resplandor de la luz de Cristo sobrepasaba la naturaleza, sobrepasaba la creación de Dios. Y fue tan fuerte que él cayó, porque ante la presencia del Señor no nos podemos contener. ¿Qué sucede? Cuando él cae, luego dice que él abrió sus ojos cuando le fueron a levantar. Quiere decir que entonces tenía sus ojos cerrados. Mas aún con sus ojos cerrados, vio a Jesús. Porque Dios es especialista. Y encima de eso, le pregunta: ¿quién eres, Señor? Reconociendo que es el Señor. Y le dice: ¿quién eres, Señor? Luego le dice: ¿qué quieres que yo haga? Yo en esta mañana quiero, ¿verdad?, que ustedes se queden meditando y analizando en sus corazones esas preguntas. ¿Quién es el Señor en tu vida? ¿Qué posición ocupa Dios en tu vida? ¿Le estás dando en tu vida a Dios el lugar que le corresponde? Podemos tener muchos años viniendo a la iglesia y no conocer al Señor. Mas después le dice: ¿qué quieres que yo haga? A nosotros no nos gustan las responsabilidades. Y por eso es que a veces los mismos son los que hacen las cosas, porque somos vagos y no nos gusta hacer. Hay que ver quién es el Señor, qué ocupa en tu vida, para que entonces el Señor pueda decirte qué quiere que tú hagas. Mis hermanos decían que Dios cumple sus propósitos. No importa lo que se levante, Dios cumple sus propósitos. Y Pablo, de perseguidor, pasó a ser perseguido. Lo que él hacía, le hicieron. Lo golpearon, lo azotaron, lo maltrataron, estuvo en la cárcel, mas venció. Fue el evangelista más grande que hay en la historia bíblica. Donde quiera que iba,
compartía su confianza y seguridad en la fe en Jesús. En esta mañana, ¿qué lugar ocupa el Señor en tu vida? ¿Quién es el Señor para ti? ¿Quién es el Señor para ti? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Si nunca le has preguntado eso a Dios, esta mañana es un buen día para saber que Dios quiere que tú hagas para su gloria y para su honra. Pero la palabra no termina aquí. Todavía Dios tiene más bendición para ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Y no olviden que cuando nos ponemos en las manos del Señor, se levanta el enemigo, pero como decía Glory Deris, el que está con nosotros es más poderoso. Dios les bendiga. Tengo que bajarlo porque ya es un poco alta. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos escuchado varias historias en la mañana de hoy. Y estas historias que hemos contado no son simplemente historias que pasaron. La Biblia nos presenta evidencia clara de personas como tú y como yo. Personas como Sansón, escogidos desde el vientre de su madre. Él desde el principio sabía lo que Dios quería para su vida, como muchos de nosotros ya lo sabemos. Él tenía claro cuál era el plan de Dios, pero en un punto de su historia se alejó de Dios. Hizo caso omiso a sus promesas y descuidó su relación con Él. Personas como Pedro. Iglesia, Pedro amaba a Jesús. Él había dejado todo, lo había dejado absolutamente todo por seguir a Jesús. Tenía fe en Jesús y de hecho en una ocasión sacó una espada en defensa de Jesús, cortándole la oreja a uno de los siervos de los sacerdotes. Y aún así, Pedro llegó a negar a Jesús, llegó a desconfiar de Él. Aún así, Pedro le había fallado al Maestro, como hacemos en muchas ocasiones tú y yo. O miremos la vida de Pablo, muy buen conocedor de la ley, de la palabra. Dice que era celoso de Dios en Hechos 22. Pero aún así, como explicaba Mara, era perseguidor de los cristianos y por ende perseguidor de Jesús. Como en muchas ocasiones hacemos tú y yo. Y ustedes dirán, ¿cuál es el punto? La idea en esta mañana no es confundirles con diferentes personajes bíblicos o presentarles diferentes historias de la Biblia, sino todo lo contrario, que podamos entender que estos personajes eran tan humanos como nosotros. Conocieron el poder de Dios de diferentes maneras. Uno desde el vientre de su madre, otro lo conoció en el camino y otro lo conoció porque le perseguía. No importa cómo le conocieron, lo importante es que un buen día le conocieron. ¿Cuántos hemos conocido en algún un punto de nuestra vida ese Dios de poder? De alguna u otra manera le hemos conocido. Y si no lo has conocido, hoy es un buen día para que le conozcas. La pregunta es, después de la caída, ¿habrá oportunidad? ¿El plan de Dios sigue vigente para mi vida aun cuando yo le fallo? ¿Me mirará Dios con amor aun cuando le traiciono? ¿Me escuchará aun cuando le he desobedecido? ¿Extenderá su mano a mi rescate aun cuando fui yo mismo quien me alejé? Amada iglesia, la respuesta a todas estas preguntas es que yo conozco a un Dios de poder que sana, transforma, perdona, libera y que todas las cosas, absolutamente todas, las hace nuevas. El punto no es la caída. El punto no es cuántas veces fallaron ni cuántas veces se alejaron de Dios.
y mucho menos cuántas veces dudamos, porque siempre la duda está en nuestra mente. El punto importante es cuando Jesucristo entra en escena, nos perdona, nos restaura y nos hace nuevos. Sansón pudo haberse quedado encerrado en la cárcel, pudo quedarse recibiendo la burla y la humillación que trae consigo el pecado, pero no fue así. Él sabía que el Dios que lo había escogido era un Dios fiel. Y a ese Dios, en medio de su cárcel, clamó: acuérdate ahora de mí y fortaléceme. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana: Señor, fortaléceme? Necesitamos de tu fortaleza. Pedro, el gran Pedro. Este hombre pudo haberse quedado entristecido, patinando en el mismo lado. Pedro había negado al Maestro. ¿Tú sabes lo que es ser escogido directamente por Jesús? Ver a Jesús haciendo milagros, hacer milagros junto con Él. Caminar sobre la agua, entre muchas otras cosas que dice la Biblia. Y aún así negarle, y aún así fallarle. Yo no sé tú, pero Pedro tenía razones de sobra para quedarse en una depresión horrible, encerrado. No, le había fallado al Maestro. Pero no fue así. Aunque él tenía muchísimas razones para no seguir, Jesús aún tenía un plan. Jesús entraba otra vez en el escenario del corazón de Pedro, y en Lucas 22:61 nos narra cuando Jesús se voltea, después de que Pedro le había negado, que cantó el gallo, nos narra cuando Jesús voltea, mira a Pedro directamente a los ojos y le dice, lo mira directamente a los ojos, y Pedro se acuerda de lo que había sucedido, que ya el Maestro se lo había dicho, y dice la Biblia que lloró amargamente. Iglesia, la mirada del Maestro. Cada lágrima de Pedro era una evidencia de un arrepentimiento genuino. Es que la mirada del Señor causa arrepentimiento, causa quebrantamiento desde lo más profundo de nuestro ser. La mirada del Maestro transforma. Pablo, conocedor de la ley, instruido a los pies de Gamaliel, perseguía, maltrataba, mataba a los cristianos. Tuvo ese encuentro que cambió toda su vida, a tal punto que él recibió también, como decía Mara, lo que él había hecho lo estaba recibiendo en esta ocasión. Un encuentro con Jesús nos transforma. Esa mirada nos quebranta. Pero en medio de nuestra cárcel, en medio de estar tal vez en lo más bajo de nuestra vida, no es momento para quedarnos en cuanto hemos fallado. Es momento para levantar nuestros ojos y clamar como clamó Sansón. Y en esta mañana, yo no sé por lo que cada uno de ustedes pueda estar pasando. No sé con qué situación pudieron haber llegado a este lugar. Qué desierto estén atravesando. Cuán distanciados puedan estar de Dios. No sé cuál es tu dolencia, no sé cuál en esta mañana puede ser tu enfermedad. Pero yo sí sé algo. Cuando Dios entra, cuando le permitimos a Dios entrar, Él cambia todo pronóstico. Él cambia toda situación. Y todas las cosas son hechas nuevas. Esta mañana es una mañana de transformación. Es una mañana de nuevos comienzos. Hoy es el día que hizo el Señor para mirarte fijamente a los ojos. Tal vez esa mirada traiga consigo quebrantamiento. ¿Por qué no? El quebrantamiento es totalmente necesario. Es necesario que nos arrepintamos de corazón de todas aquellas cosas que hacemos en contra de Dios. Hoy es el día que Dios quiere
entrar en escena, en medio de tu crisis, en medio de tu situación, en medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, en medio de tu angustia, en medio de tu desierto. Dios está aquí para transformar, perdonar y levantar. Iglesia, hoy es mañana de atrevernos a clamar, aún en medio de nuestra cárcel. Y entiéndase por cárcel cualquier cosa que nos pueda estar alejando de Dios. Aun cuando no tengamos fuerza, debemos de clamar. Y para finalizar, me gustaría hacer 2 llamados. Primero, si hubiera alguien en este lugar que no conoce a este Jesús, a este Dios del cual estamos hablando, este es el día que hizo el Señor. Yo le pido que si hay alguna vida, levante su mano para así poder orar por ustedes. En lo personal, Él ha transformado mi vida. Él, en medio de todas mis situaciones, me ha sacado airosa y en victoria, porque a ese es el Dios que le servimos. Todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, Él las toma por nosotros. Y el segundo llamado, si hubiera alguien en este lugar que quiere decirle al Señor, Señor, entra en el escenario de mi vida, porque en muchas ocasiones nos alejamos, nos apartamos, volteamos nuestra mirada. Si en esta mañana hubiera alguien que dice, Señor, yo reconozco que te he fallado, pero también reconozco que te necesito. Yo le pido que si hay alguien en esta mañana se pueda poner de pie. Y si hay alguien esta mañana que necesita de esa mirada que trae consigo, como había mencionado, quebrantamiento, arrepentimiento, pero también transformación, esta es la mañana. El Señor quiere mirarte fijamente a los ojos. El Señor quiere abrazarte. Aun cuando podamos llevar muchísimo tiempo en el Evangelio, necesitamos la mirada del Señor. Tus pies, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Iglesia, el altar está abierto. Hoy es mañana de transformación. A los pies de aquel que lo dio todo por nosotros. A los pies de aquel que nos ha perdonado. A los pies de aquel que toma nuestras cargas. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón. El Señor está aquí para transformar tu vida. El Señor quiere entrar en el escenario de tu situación. Quiere entrar en tu situación, quiere poder tener el control. No luches con tus propias fuerzas. Nosotros no somos superhéroes.
Aquel único héroe se llama Jesucristo. Él es quien único puede entrar en nuestra situación y transformarnos. No importando cuántas veces hayamos caído, cuántas veces nos hayamos alejado, le pertenecemos a Él. Más grande estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí postrado a tus pies, y aquí permanecer a los pies de Cristo. Y aquí postrado a tus pies, y aquí permanecer a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Nos ponemos de pie en esta hora y hacemos oración, reconociendo que el Señor ha hablado a nuestro corazón, que no importa nuestra condición, que no importa lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, Él tiene poder para transformar todas las cosas. Si hay tristeza, si hay dolor, si hay desesperación, si hay desesperanza en esta hora, hay un Dios que nos dice que tiene control de todas las cosas. Oramos a nuestro Dios. Dios, qué bueno es estar en tu presencia. Te adoramos, oh Dios, porque estando en tu presencia, estando a tus pies, Señor, reconocemos que la grandeza y el poder es tuyo, que la acción en nuestra vida, oh Dios, de tu parte transforma todas las cosas. Te pedimos, Señor, que podamos recurrir a ti, como lo hicieron cada uno de estos personajes bíblicos. Pero qué maravilloso saber que en esta hora, al mismo Dios que ellos recurrieron, es al Dios que cada uno de nosotros recurrimos, al Dios que escucha, al Dios que toca en esta hora lo profundo del corazón, al Dios que transforma en esta hora, al Dios que levanta en esta hora, al Dios que perdona, al Dios que restaura, al Dios que redime. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu palabra, porque esa palabra predicada seguirá haciendo efecto en nuestra mente y en nuestro corazón.
que aún al salir de este lugar, Señor, sabemos que tu palabra seguirá tocando, Dios, nuestros pensamientos. Y cuando no veamos alternativa, y cuando no veamos salida, y cuando como país, Señor, podamos verlo todo perdido, ay, Señor, tu palabra nos sigue diciendo que hay transformación y vida, que tú sigues siendo Dios, que tú sigues siendo Señor, que tú transformas todas las cosas. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, Señor, aleluya. Y en esa alabanza permanecemos en esta hora. Vamos a hacer una oración final. Yo tenía para leer la carta que envía nuestro pastor general, pero yo le voy a decir que en discípulos.org podemos buscarla a cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice nuestro pastor general en esta hora, en medio de la situación de nuestro país? Sabiendo como iglesia, porque no estamos ajenos, mañana en ese paro nacional, mire, van a haber personas que van a estar allí, van a haber otras personas que van a decidir no estar, pero unos y otros seguimos siendo parte de este país, amén. Y hay una iglesia que dice en esta hora que acompañamos a unos y a otros, porque cada uno de nosotros somos esos unos y somos esos otros, amén. Mire al hermano que está a su lado, gloria al Señor. Dele gracias a Dios por ese hermano, por esa hermana. Y mirando a ese hermano y a esa hermana, imaginémonos mañana mirando a los que van a estar en el paro y a los que no van a estar, mirando a aquellos que son parte del gobierno y los que son parte de la empresa privada, mirando a aquellos que son parte de la escuela pública como el colegio, gloria al Señor, mirando a aquellos que son de un color, de un partido político, y aquellos que son de otro partido político. Hoy le decimos al Señor, somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo. ¿Cuántos decimos amén? Y ese respeto los unos para con los otros, vamos a orar en esta hora. Que en el día de mañana y en los días subsiguientes, mire, el control del Señor se haga notar en nuestra vida como iglesia. Que el control del Señor se haga notar, aleluya, cuando usted esté allí en el paro o cuando usted esté allí en su casa. Que cuando estemos junto al vecino o la vecina, haya gente en esta hora que pueda proclamar a un Cristo vivo y de poder, aleluya. Que la violencia no tome control de nuestra vida, amén. Usted y yo en esta hora vamos a clamar al Señor y le vamos a decir, Señor, si voy a estar allí en el paro, que la violencia no tome control de mi vida. Si voy a estar con aquellos que no van a ir al paro, que yo pueda también ser producto de lo que tú haces en mi vida, gloria al Señor. Que yo pueda amar al hermano que va al paro y pueda amar a la hermana que no va a ir, amén. Que pueda amar a aquel que está a mi lado. Ese es el mensaje, gloria al Señor. Y ese es el mensaje de la iglesia del Señor. Que podemos respetarnos los unos a los otros, que podemos dialogar, que podemos ir a una mesa, gloria al Señor, y podemos comer juntos los que creen una cosa y los que no creen, amén. Que podemos darle a ese hermano, esa hermana nuestra en nuestro país, gloria al Señor, el respeto que cada uno de nosotros nos merecemos. Y sobre todas las cosas, la gloria y la honra para nuestro Dios, amén. Porque ese es nuestro, mire, ese es nuestro partido, ese es nuestro jefe, ese es nuestro Señor, ese es el todo de nuestra vida. A Él sea toda la gloria y toda la honra, amén. Y nos vamos a respetar dentro de todo lo que pueda haber en el corazón y en nuestra mente. Podemos tener diferentes pensamientos sobre toda esta situación, sobre lo que va a ocurrir mañana. Podemos pensar diverso,
pero hay algo que nos une y es el Señor. Hay algo que nos une y es su palabra. La palabra que nos va a indicar qué hacer y qué no hacer. Estemos o no estemos en el paro. Amén, porque es la misma palabra la que va a dirigir nuestra vida.